buscarlo en su lugar de resguardo. Ese es un error que lo veo muy habitualmente. Llegan personas lastimadas en las manos, en el cuello, también en lo que es la parte de los hombros, y llegan sin el animal, o a veces llegan con el animal en la jaula con un estrés terrible. Y bueno, cuando les pregunto qué fue lo que sucedió, me dicen que ven que el animal se está escondiendo mucho, o que el animal tuvo algún tipo de situación desagradable y se escondió en el hogar, en el sitio de resguardo donde el animal va cuando se siente inseguro, cuando quiere estar tranquilo. Entonces, tenemos que saber que el animal, cuando busca esos sitios de resguardo, es porque está en una situación tremendamente de estrés, de miedo, de temores, o sucedió algún tipo de inseguridad que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que saber que si el animal va a ese lugar es porque realmente quiere estar solo en su sitio donde se siente seguro. Entonces, nosotros, sabiendo eso, ya sabemos que el animal está ante una situación negativa en lo que es la parte, puede ser comportamental, o porque una situación, una afección física le llevó a ese tipo de anormalidades. Entonces, si nosotros sabemos eso y aún intentamos aproximarnos, querer sujetarlo o sacarlo de su sitio, porque bueno, queremos ver cómo está, eso puede llevar a que el animal nos ataque, pero no lo hace porque quiere atacarnos a nosotros, porque está con bronca de nosotros o porque está agresivo. Lo hace como un mecanismo de defensa para evitar aún más una situación negativa. Bueno, póngase a pensar que si el animal ya está bajo un estresor o más, sea a una persona que le causó inseguridad, un problema que tuvo con otro miembro del hogar, un ruido fuera del hogar, y se va corriendo a su sitio de resguardo, ya con un estresor, y nosotros llegamos rápido, llegamos bruscamente, le gritamos, lo queremos sacar bruscamente, al agregar otro estresor, el animal va a buscar la forma de evitar ese tipo de contacto porque está ya bajo una situación totalmente negativa. Entonces tenemos que tener cuidado y saber que si nosotros vamos a ir a buscarlo al lugar de resguardo, probablemente el animal no va a estar en condiciones de poder distinguir lo que es algo bueno de algo malo. Entonces el animal busca atacarnos o agredirnos para poder evitar esa situación, ¿tá? Esas son, por ejemplo, a modo de lo que son algunas situaciones dentro de una bolsa, adentro de, por ejemplo, de una cama, arriba de un ambiente. Sabemos que los felinos, cuando están indefensos y cuando están con algún tipo de alteración comportamental, fundamentalmente buscan, si nosotros le brindamos lugares de resguardo elevados. ¿Por qué? Porque si el animal tiene lugares de resguardo elevados, tiene cómo monitorizar lo que es todo el campo o todo el territorio. Entonces va a ver mucho mejor si puede haber eventuales amenazas que si está a nivel del suelo. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si nosotros le brindamos un lugar confortable, que es lo ideal, en ambientes elevados del nivel del suelo, probablemente los felinos, al estar bajo situaciones de estrés, de inseguridad o de querer evitar algún tipo de acontecimiento, probablemente va a ir a su lugar o a su guarida. Entonces, bueno, ahí puse algunas situaciones que vean cómo el animal está bajo una situación extrema de miedo, de inseguridad, el cual busca el resguardo. A modo de ejemplo, ¿cuáles son los principales, por ejemplo, estresores o situaciones que pueden hacer que el felino busque esconderse o resguardarse? Bueno, cuando no está acostumbrado a ruidos intensos, por ejemplo, como el timbre, cuando están haciendo algún arreglo fuera de casa, alguna también refacción o lo que es también reestructuras en el hogar dentro, pelea con otro miembro del grupo. Sabemos que en los hogares multigato, cuando hay grupos heterogéneos, o sea, de varias procedencias, que no son todos familiares y aún más machos y aún más que no son castrados, aquellos tienen más chances de no tener tanta afinidad unos con otros. Entonces, si nosotros tenemos un hogar multigato, por ejemplo, de 4 o 5 gatos de varias procedencias desconocidas, y aún hay gatos, por ejemplo, que pueden ser castrados o no, pero varios machos o también hembras, puse ejemplos para que vean cómo puede llegar a ser. Muchas veces esos gatos pueden tener problemas de relación o no tener buena afinidad. Entonces, si nosotros no le realizamos un enriquecimiento ambiental adecuado, donde puedan usar cada uno los recursos sin tener el campo visual sí o sí obligatorio entre uno y otro para usar los recursos, muchas veces sucede que en algún momento que uno se sienta arrinconado con otro, puede querer huir a su sitio de guarida o también reaccionar de forma agresiva atacando a uno de los miembros de la colonia para evitar ir a su lugar de resguardo, ¿tá? Entonces, ese como ejemplo número 2. Después también aquellos gatos que son más inseguros, que son de una forma de ser y un temperamento más sumiso o más miedosos, que no son tan dados con los humanos. La llegada de una persona desconocida al hogar también puede llevar a que el felino quiera evitar esa situación
e ir a esconderse a su lugar de resguardo. Una situación que es un poco, para decirlo de alguna forma, invisible, o sea que no es tan detectable, es por ejemplo cuando nosotros llegamos de otro lugar donde ya hay gatos, ya por ejemplo hay caninos, o con olores extraños que al felino le generan miedo, temor e inseguridad. También muchas veces al llegar a recibirnos y percibir que estamos con esos olores un poco desconocidos o que pueden generarle miedo, muchas veces al sentirlo puede ir a su sitio de guarida. Y después también lo que es la parte médica, dolor, enfermedades, situaciones negativas para lo que es la parte de su organismo que se está sintiendo mal, también puede llevar a que los felinos busquen el resguardo o esconderse. Sabemos que la especie felina, desde sus antepasados y lo que es la vida natural, es una especie que es netamente predadora, pero también es predada. Entonces, por aquellos animales que son más grandes, de mayor tamaño, en la que es la vida natural y salvaje, eran y aún pueden ser predados. Entonces, los gatos, como un mecanismo de defensa, siempre lo que hacen es evitar mostrar que están minimizados o que están enfermos. Entonces, muchas veces cuando los animales se sienten mal, cuando están con dolores, cuando están con algún tipo de alteración, se esconden en sus lugares de resguardo como una forma que tienen ya en lo que es su genética de esconder las enfermedades y no ser visto como que están minimizados por miedo a ser predados. Entonces sabemos que si el animal se esconde mucho, puede haber algún problema comportamental, puede haber un problema de mala relación, de inseguridad por llegada de un desconocido, amenaza fuera del hogar, por ejemplo, con otro gato merodeando, pero a su vez también puede ser por causas médicas. Entonces, si nosotros vemos que el felino está siempre yéndose a su lugar de resguardo, por un lado tenemos que evitar sacarlo de forma brusca, gritarle, dejarlo que esté en ese lugar tranquilo hasta reducir lo que es la parte de ese estrés y esa adrenalina que le está causando ese miedo. Pero bueno, si el animal está constantemente en su sitio de resguardo, está queriendo, si es un animal que siempre quería tener vínculo con nosotros y de un día para el otro, o fue de forma gradual reduciendo lo que es el vínculo, bueno, a veces tenemos que saber que puede llegar a tener alguna alteración, tanto médica como comportamental, que le esté desencadenando ese tipo de alteraciones y bueno, encender las alarmas, que muchas veces sería bueno consultar al médico veterinario ante esa situación. Entonces, ahora la parte que tienen que ustedes tener más énfasis, ¿cómo actuar? Vemos que nosotros, por ejemplo, hubo un ruido intenso, vimos que el animal se fue de una forma abrupta a su sitio de resguardo. ¿Qué nosotros debemos hacer? Primero que nada, no intentar tocarlo, no intentar sacarlo, nunca agarrarlo de lo que es la parte del cuello, no agarrarlo del abdomen, de su sitio de resguardo, menos castigarlo, menos gritarle, y saber que el felino siente más inseguridad cuando nosotros hacemos movimientos bruscos, cuando nosotros hacemos movimientos o giros también fuertes cerca, que le pueden generar mayor inseguridad en lo que es la parte de la visión del felino. Entonces, si está en su sitio de resguardo y nosotros queremos ver cómo está, o realmente investigar cuál puede ser la causa, si está todo bien, bueno, dejarlo un poco que se tranquilice, también que mejore la situación que lo afectó. Si nosotros sospechamos de algún estresor, por ejemplo, alguna persona desconocida que llegó al hogar, o algún ruido, bueno, ver si ya pasó, si ya no está más ese estímulo, esperar que baje un poco las revoluciones. Está bien, podemos nosotros incentivarlo con alguna golosina, podemos llegar cerca con algún tipo de juguete, más que nada la vara, caña de pescar, y bueno, y cuando el animal está intentando ver cómo está el panorama o salir de su guarida, ahí podemos ofrecerle golosinas, como dije anteriormente, jugar, o también muchas veces, después que va a reducir lo que es la parte de esa carga realmente que le llevó a ese tipo de estrés o inseguridad, muchas veces nos pide cariño, se pone cerca nuestro, nos pide que se ponga la falda, y ahí nosotros podemos incentivarlo con refuerzos positivos, como dije anteriormente, un snack, un premio, una golosina, una caricia, siempre y cuando el animal inicie el contacto. Está bien, porque a veces el animal está un poco que voy, que no voy, está aún en su sitio de resguardo, y nosotros empezamos a acariciarlo y bueno, el animal se siente inseguro de nuevo. Entonces hacerlo cuando realmente ya dejó su guarida y ya vemos que a través de lo que es la parte de las posturas corporales, que no está más con las pupilas dilatadas, con el cuello agachado, en posición como de ataque o también de huida, bueno, si el animal está relajado, con las orejas relajadas, también mueve la cola, no está tenso, ahí podemos empezar a iniciar lo que es el contacto. Muchos deben estar ahora pensando y viendo que sucedió o que ya obviamente les debe haber pasado varias veces, pero bueno, saber eso, fundamentalmente que uno de los errores principales es ante el felino ir
a su sitio de resguardo, ir a buscarlo, ir también a sacarlo o molestarlo en el momento que el animal está bajo una situación de estrés y no está en lo que es su actividad y su situación psicológica como para soportar aún más un estresor que le puede generar inseguridad. Hay excepciones. La excepción, por ejemplo, bueno, aquel animal que por ejemplo se pueda haber peleado con otro animal, está sangrando, está con alguna herida o está con alguna vocalización extrema. Bueno, ahí obviamente no es que, bueno, Santiago me dijo que no lo haga, y si el animal está sangrando, está con una herida, lo tengo que dejar que baje las revoluciones, porque obviamente cuando hay emergencias, ahí ya cambia todo, y todos los protocolos que nosotros podemos tener como herramientas para mejorar esa parte, tenemos que obviamente pasarlas por alto, porque muchas veces la emergencia hay que ver cómo nosotros podemos llegar rápido al veterinario ante situaciones que pueden colocar en riesgo la vida del animal. ¿Está bien? Entonces, lo que dije anteriormente, muchas veces lo que yo veo es personas con heridas por mordidas y arañazos, personas también que lamentablemente la familia cree que se volvió agresivo porque, bueno, el animal me agredió. Este punto quiero que lo tengan muy presente. Muchas veces llegan personas con, por ejemplo, heridas y me dicen: mirá, mi gato, la verdad que no sé, quiero ver qué puedo hacer porque se volvió agresivo. 2 veces lo fui a tener contacto y me intentó arañar. Y ahí cuando comienza la parte de la anamnesis o las preguntas, lo que se dice anamnesis es la parte veterinaria de la clínica. Yo preguntando cómo fue que se inició el contacto, muchas veces sucede, para este caso, que la persona ve que el gato está en su lugar de resguardo y le pone la mano o le pone la cara, o muchas veces los niños que lamentablemente por su inocencia no se dan cuenta que el animal puede llegar a estar bajo una situación que no quieren tener contacto, entonces muchas veces puede agredirlos, y personas y familias preocupados porque el animal se ha vuelto agresivo. No quiere decir que no suceda que hay gatos que cambian por diversas situaciones el vínculo o lo que es el trato con su familia humana, pero en este caso particular también sucede que muchas personas pueden creer que el animal se volvió agresivo porque está queriendo defenderse, porque no tiene donde huir, se siente totalmente arrinconado, y sucede que esas personas después quedan con miedo de sus animales, y eso lleva a deterioro a futuro de lo que es la parte del vínculo humano y felino en el hogar. Entonces, porque bueno, muchas veces obviamente te arañó, te causó una herida muy grande, y después podés quedar con un poco de miedo a tener contacto de nuevo con el felino, porque a veces si te ataca una vez, fuiste de nuevo a la guarida y te atacó otra vez, decís, bueno, algo acá cambió. Entonces ahí es que comienzan la parte de deterioro del vínculo. ¿Está bien? Entonces, cuando hay desconocimiento y falta de manejo de lo que son los animales en el hogar, también puede llevar a lo que es la parte de ataques y frustraciones en el vínculo humano-felino. Entonces, si nosotros no sabemos interpretar lo que es el lenguaje corporal del felino, cuál es la situación que le está llevando a un problema de estrés o a ese tipo de situaciones, muchas veces de forma inocente, por querer ver más de cerca o intentar entender qué está sucediendo, llegamos tan cerca al animal en alguna situación de estrés general que podemos tener ese tipo de situaciones, ¿está? Entonces, quiero que tengan muy presente que no se sientan frustrados si ya les sucedió, si pasaron por eso o si ahora están entendiendo que puede llegar a tener ese tipo de situaciones, porque es normal, sucede en la clínica, y muchas veces por falta de información o también por falta de experiencia puede suceder, es normal. Y bueno, saber que cuando el animal está en su sitio de resguardo debemos también intentar no llegar tan cerca, o por lo menos ver y esperar a que el animal realmente quiera de nuevo salir de ese sitio y tener contacto o vínculo con nosotros.